Hola alumnos, hoy día vamos a ver regresión lineal simple, la parte descriptiva y la parte inferencial. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, en el análisis de regresión simple y de correlación, como les decía recién, el año pasado nosotros vimos análisis de regresión, pero solamente la parte descriptiva. Ahora vamos a hacer un repaso de la parte descriptiva y también vamos a empezar a introducirnos en la parte inferencial del análisis de regresión. El modelo de regresión lineal simple trata de explicar con un solo regresor X o una variable regresora que tiene una relación con su respuesta Y, donde la relación es una línea recta. El modelo sería como nosotros tenemos acá, que sería Y sub i igual a beta 0 más beta 1 por xy más un error yésimo donde i va desde 1 hasta n. Acá la ordenada al origen sería beta 0 y la pendiente beta 1 son constantes desconocidas y el error es un componente aleatorio donde se supone que los errores tienen un promedio de 0 y una varianza sigma cuadrado desconocida. Además, se suele suponer que los errores no están correlacionados. Esto quiere decir que el valor de un error no depende del valor de cualquier otro error. En términos generales, podemos expresar que la esperanza de Y sub i dado un X va a ser igual a beta 0 más beta 1 por xy. Y la varianza de la función Y sub i sombrero va a ser la varianza de toda la función, o sea, de todo esto. A ver. La varianza de toda esta expresión, beta 0 más beta 1 por xy, más el error obviamente, y eso, haciendo las cuentitas, nos va a dar que es sigma cuadrado. O sea que cuando nosotros calculamos la esperanza de todos los datos, la media es toda esta expresión beta 0 más beta 1 por xy y la varianza es sigma cuadrado. A estos valores beta 1 y beta 0 se los denominan coeficiente de regresión. Estos tienen una interpretación simple y frecuentemente útil. La pendiente B sub 1 es el cambio de la media de la distribución de Y producido por un cambio unitario en X. Si el intervalo de los datos incluye a un X igual a 0, entonces la ordenada al origen beta 0 es la media de la distribución de la respuesta Y cuando X es igual a 0. Bien. Lo que nosotros habíamos comentado recién, que estos parámetros beta 1 y beta 0 son parámetros desconocidos. Entonces, nosotros a través del método de los mínimos cuadrados buscamos un estimado que lo llamamos beta sombrero 1, que es toda esta expresión que ya la vimos en estadística 1, sumatoria de x por y igual a 1 hasta n menos n por la media de x por la media de y sobre la sumatoria de x sub i al cuadrado menos n por la media al cuadrado. Si lo expresamos esto de otra forma, no es otra cosa que la sumatoria de y sub i por x sub i menos x media
sobre la sumatoria de ida igual a 1 hasta n de x sub i menos x medio elevado al cuadrado. El numerador no es otra cosa que la varianza de xy o de ix. En alguna parte del PowerPoint lo vamos a ver, de xy o de ix. Y lo que tenemos abajo en el denominador no es otra cosa que la varianza de x. Bien. De esta manera estimamos beta sombrero 1 y beta sombrero sub 0 es la media de y menos b sub 1 por la media de x, donde beta sombrero 1 y beta sombrero 0 son los estimadores por mínimos cuadrados, y el modelo ajustado me quedaría que y sub 1, y sub i va a ser a beta sombrero 1, beta sombrero 0, perdón, más beta sombrero 1 por xy. Esto va a ser nuestro modelo ajustado. Bien. Vamos a la siguiente filmina. Vamos a ver las propiedades que tienen los estimadores beta sombrero 0 y beta sombrero 1. Una de las primeras propiedades que tienen los estimadores es que, según las ecuaciones que habíamos visto en la filmina anterior, de beta sombrero 1 y beta sombrero 0, decimos que esas son combinaciones lineales de las observaciones y sub i, porque nosotros podemos decir, ya vamos a ver que a beta sombrero 1 lo podemos estimar como el desvío de ix sobre el desvío de xx, que es esta expresión. O sea, esto que lo tenemos acá lo podemos expresar de esta manera. Entonces, por eso decimos que son combinaciones lineales. También hay una forma un poco matricial que no la vamos a ver ahora, que bueno, lo dejamos para otro momento. También decimos que los estimadores por mínimos cuadrados son estimadores insesgados de los parámetros beta 0 y beta 1 del modelo. Y también tenemos el teorema de Gauss-Markov, donde habla que los estimadores los encontramos por el método de los mínimos cuadrados. Y me dice que estos estimadores, de cumplirse las condiciones que tenemos en el teorema, son estimadores, esto significa lo que tengo acá que dice EILO, son estimadores insesgados lineales óptimos. O sea, que esos estimadores que nosotros encontramos son los mejores estimadores que me hacen mínimo la ecuación. Por eso decimos que por este teorema establece que el modelo de regresión, con la hipótesis de que la esperanza de los errores es igual a 0 y la varianza de los errores sigma cuadrado, con los errores estos no correlacionados, los estimadores por mínimos cuadrados son insesgados y tienen mínima varianza en comparación con todos los demás estimadores insesgados que sean combinaciones lineales de y. Esto se dice con frecuencia que los estimadores por mínimos cuadrados son estimadores lineales insesgados óptimos. Donde hablamos de óptimos,
haciendo referencia a que son de mínima varianza. Entonces, por este teorema de Gauss-Markov, con todas esas condiciones que le acabo de comentar, nos dice que la esperanza de beta 1, sombrero, es igual a beta 1 y la esperanza de sombrero de beta sub 0 es igual a beta sub 0. De igual manera, la varianza de este estimador insesgado, beta sombrero 1, es sigma cuadrado sobre el desvío de X. Y la varianza de beta sombrero sub 0 es sigma cuadrado por 1 sobre n más la media elevada al cuadrado sobre el desvío de X. ¿Cómo nosotros podemos hacer la estimación de sigma cuadrado? Nosotros, además de estimar beta sombrero, beta sub 0 y beta sub 1, se requiere un estimado de sigma cuadrado para probar la hipótesis y formar estimadores de intervalos pertinentes al modelo de regresión. El caso ideal es que este estimado no debería depender de la adecuación del modelo. Eso es solo posible cuando hay varias observaciones de Y, cuando menos un valor de X o cuando se dispone de la información anterior acerca de sigma cuadrado. Cuando no se puede usar este método, el estimado de sigma cuadrado se obtiene de la suma de cuadrados residuales o la suma de cuadrados del error. Entonces acá tenemos que la suma de cuadrados del error va a ser la sumatoria de los residuos, donde los residuos, ya lo vamos a ver en una filmina, es cada valor menos su valor predicho, o sea, y sub i menos y sombrero sub i, esos son los residuos. A esos valores los elevamos al cuadrado. Entonces esos residuos elevados al cuadrado, que es la expresión que yo tengo acá, es la suma de cuadrado debido a la regresión. Nosotros ya habíamos visto en estadística 1 cómo era la descomposición de la variabilidad total. Nosotros habíamos dicho que la variabilidad total era la suma de cuadrados totales, va a ser igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error. Entonces, por diferencia sacamos, esta es la suma de cuadrados residual, la que tenemos acá. Acá va a ser igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados debido a la regresión, que es beta sombrero 1 por el desvío de IX o de X. Esto que tenemos acá es un resultado importante que ya lo vamos a comentar. La suma de cuadrados residuales tiene n-2 grados de libertad. ¿Por qué 2 grados de libertad se asocian con los estimadores de beta sombrero 1 y beta sombrero sub 0, que se usan para obtener y sombrero sub i? Este valor es importante. La esperanza de la suma de cuadrados de la regresión es igual a n-2 grados de libertad por sigma cuadrado. Pero como este es el valor que nosotros queremos estimar, hacemos pasaje de términos y decimos que sigma sombrero cuadrado, o sea la varianza estimada al cuadrado, va a ser igual a la suma de cuadrados de la regresión sobre n-2 grados de libertad. Y esto no es otra cosa que los cuadrados medios del error. Si nosotros, esto al ser la varianza, si nosotros sacamos el desvío, acá vamos a tener el desvío de IX o de XY, que va a ser la suma de cuadrados de la regresión dividido n-2 grados de libertad de raíz cuadrada
y la fórmula de trabajo es la que nosotros tenemos acá. A la suma de cuadrados medios se le llama cuadrado medio residual. O sea, esta expresión que yo tengo acá, a ver si lo quiero mostrar con el cursor, esta expresión que yo tengo acá se denomina cuadrado medio residual. Y a lo que yo tengo acá, una vez que le saco la raíz cuadrada, se llama error estándar de la regresión. Ya sea que sigma cuadrado sombrero depende de la suma de cuadrados residuales, o sea, esta expresión depende de la suma de cuadrados residuales. Cualquier violación de hipótesis sobre los errores del modelo o cualquier especificación equivocada de la forma del modelo pueden dañar gravemente la utilidad de sigma cuadrado sombrero como estimador de sigma. Como sigma cuadrado se calcula con los residuales del modelo de regresión, se dice que el estimado de sigma cuadrado es dependiente del modelo. Vamos a ver ahora los residuos. Los residuos es la distancia que hay entre los Y sub I y los Y sub I sombrero. A eso lo denominamos residuo, que lo denominamos los E sub I. Y como Y sombrero sub I es nuestra ecuación, la que tenemos acá, beta sombrero sub 0 más beta sombrero sub 1 por XY, nos queda esta expresión. Y lo que nosotros podemos hacer es estandarizar los valores, que esto nos va a servir después para cuando veamos si el modelo se ajusta o no se ajusta al modelo de regresión. Entonces, estos residuos estandarizados va a ser los residuos sobre el desvío de XY por la raíz cuadrada de 1 menos H sub I, donde H sub I es toda esta expresión que nosotros tenemos acá. Que ya vamos a volver sobre este H sub I un poquito más adelante, vamos a explicar de dónde surge. Y acá también, hablando de los residuos, tenemos el coeficiente de Durbin y Watson, que se calcula con esta expresión. O sea, lo que hace el coeficiente de Durbin y Watson es ver si los errores están correlacionados, o sea, si un error depende del otro. Entonces, lo que hace Durbin y Watson es, en el numerador, suma las diferencias del residuo versus el residuo del periodo anterior. A esa distancia lo eleva al cuadrado y lo divide sobre los residuos elevado al cuadrado sumado desde el primero hasta n. Y esto lo vamos a una tabla donde nos da un límite inferior y superior. Obviamente este estadístico lo comparamos con los límites eso que nosotros determinamos en la tabla. Si el valor que yo determiné acá es menor que el límite inferior, entonces los datos están autocorrelacionados. Si el valor que yo determiné acá de Durbin y Watson supera el valor de acá, acá el signo este está al revés, debería ser al revés, quiere decir que no hay correlación. Y si está dentro del intervalo, significa que no podemos tomar una decisión de si hay o no alguna correlación. Ahora vamos a ir al análisis de la varianza. Esto un poco lo habíamos visto en la parte anterior de estadística 1 y podemos decir que se puede usar un método de análisis de la varianza para probar el significado de la regresión. Este análisis se basa en una partición de la variabilidad total de la variable y de respuesta.
para obtener una partición que comienza con una identidad que nos dice que por un lado nos dice que las distancias entre cada valor y y media va a ser igual a la distancia que va a haber entre cada valor de la recta menos x media más la diferencia que hay entre y sub i y y sombrero. Si yo a eso le aplico, lo elevo al cuadrado y le aplico sumatoria a todos los miembros, me queda la sumatoria de cuadrados totales va a ser igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error. ¿Cuáles son los grados de libertad? Tenemos acá los grados de libertad totales, los grados de libertad del error y de la regresión. Para los grados totales es n-1 los grados de libertad. Para la regresión es 1 porque estamos estimando un solo estimador, estamos buscando un solo estimador que es beta 1, por eso es 1, y n-2 porque en los residuos trabajamos con los dos estimadores beta 0 y beta 1. Bien. Y acá la suma de cuadrados de la regresión va a ser el valor estimado que nosotros calculamos beta sombrero 1 por el error de ix. De esa manera encontramos la suma de cuadrados de la regresión. Después nosotros podemos hacer un análisis de la varianza con la prueba F, la F de Nedecorn. Es un poco lo habíamos visto. Entonces, a ver. Si yo hago la prueba F, hago la suma de cuadrados de la regresión dividido los grados de libertad sobre la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad, tengo los cuadrados medios del error y los cuadrados medios de la regresión. Y eso me da un F sub 0. Si el F sub 0 que yo determiné es mayor que de la tabla, rechazo la hipótesis nula. Que eso nosotros ya lo vamos a ver en un ejemplo. Habla de la tabla nova, que es muy parecido a lo que nosotros habíamos visto y también algo que también habíamos visto en estadística 1, que ya lo vamos a ver enseguida con un ejemplo. Vamos a ver prueba de hipótesis de la regresión, y este es el uso de la prueba T. Con frecuencia nos interesa probar hipótesis y establecer intervalos de confianza de los parámetros del modelo. La prueba de hipótesis, vamos a ver la prueba de hipótesis y los intervalos de confianza. Estos procedimientos requieren hacer hipótesis adicionales de que los errores epsilon sub i del modelo están distribuidos normalmente. Así, las hipótesis completas son que los errores estén distribuidos en forma normal e independiente, con media cero y varianza sigma cuadrado, con lo cual se abrevia en decir que están normalmente distribuidos, como lo expreso acá, con media cero y varianza sigma cuadrado. En el caso de la prueba T, suponemos que se desea probar la hipótesis de la pendiente de la curva que es igual a una constante. Por ejemplo, le llamamos B sub 1, 0. Las hipótesis correspondientes serían las que yo tengo acá. La hipótesis 0 va a ser que el parámetro de la pendiente va a ser igual a un determinado valor, o la hipótesis nula va a ser que es distinto a ese valor.
Como los errores son normal idénticamente distribuidos con media cero y varianza sigma cuadrado, las observaciones Y sub I son también normales idénticamente distribuidas y la media de las observaciones es beta 0 más beta 1 por xi y la varianza va a ser sigma cuadrado. Ahora, beta sombrero 1 para nosotros es una combinación lineal de las observaciones, de modo que beta sombrero 1 está distribuido normalmente con promedio beta 1 y varianza sigma cuadrado sobre el desvío de xx, usando la media y la varianza de beta sombrero 1 que se determinó anteriormente. Por consiguiente, si yo lo quiero hacer como estadístico de la normal, esto sería de que el z sería igual al beta sombrero 1 menos el valor que yo determiné sobre la raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre la raíz de xx. Pero si se conociera sigma cuadrado se estaría probando el valor de z, pero comúnmente como se desconoce sigma cuadrado, hemos visto que los desvíos medios residuales es un estimador insesgado de sigma cuadrado. Entonces, esto tiene n-2 grados de libertad, tiene una distribución chi cuadrado con n-2 grados de libertad. Beta sombrero 1 es independiente. De acuerdo con esta definición, el estadístico T va a ser el que yo tengo acá en la filmina. O sea que T va a ser el estimador insesgado beta sombrero 1 menos beta sombrero de un valor determinado dividido la raíz cuadrada de los cuadrados medios residuales sobre su desvío de xx. Esto es lo que simbolizamos como el error estándar de beta sombrero 1. Entonces, si ese valor supera el valor que yo puedo determinar de la tabla, rechazo la hipótesis nula. Ahora, en el caso de la pendiente, es el caso de la pendiente. En el caso de la ordenada al origen, se puede usar un procedimiento parecido para probar la hipótesis de que la ordenada al origen es igual a un determinado valor versus un valor que es distinto. Para ello, el procedimiento es igual, tenemos un estadístico T que nos da esta expresión, o sea, beta sombrero 0 menos un valor estimado, que nosotros lo habíamos fijado por hipótesis nula, versus la raíz cuadrada del cuadrado medio del error con toda esta expresión. Y en función de si el valor T supera este valor, rechazamos o no la hipótesis de que la ordenada al origen es igual a un valor o no lo es. Ahora vamos a ver el nivel de significancia de la regresión. Es un caso especial muy importante que se lo presenta de la siguiente manera. Yo digo que beta 1, que es la pendiente, si es igual a 0 o que es distinto de 0. Estas hipótesis se relacionan con la significación de la regresión. El no rechazar h sub 0 de que beta 1 sea igual a 0 implica que no hay relación lineal entre x e y. En este caso, implica que x tiene muy pocos valores para explicar de la variación de y. Y en el mejor estimador y es el mejor estimador de x que podemos encontrar. O que la verdadera relación entre x y y no es lineal. Por lo consiguiente, si no se rechaza beta 0, equivale a decir que no hay relación entre x e y. Bien. Tenemos el estadístico T,
que va a ser beta sombrero 1 es menos beta 1, pero como es 0 no lo ponemos, sobre el error estándar de beta 1, que era la raíz cuadrada de lo que nosotros teníamos en esta expresión. Acá, donde está mi cursor, la raíz cuadrada de los cuadrados medios de la regresión sobre los desvíos me daba el error estándar, que le llamaba error estándar de beta 1. Esto es lo que está en el denominador acá. Si el valor t supera esto, rechazo; si no, no rechazo. El intervalo de confianza para la media, que lo que trata de darme son los promedios de la media para un determinado valor de x. Lo que yo trato de buscar son los límites entre los cuales se encontraría el valor predicho. Entonces, yo tengo toda esta expresión que sería y sombrero más menos t de n menos 2 alfa sobre 2 por el desvío de xy o de ix sobre la raíz cuadrada de h, donde h, esto ya lo habíamos visto anteriormente, es toda esa expresión. Bien, con esto podemos estimar u obtener estimadores en el intervalo de confianza para esos parámetros. El ancho de dichos intervalos es una medida de la calidad general de la recta de regresión. Si los errores se distribuyen en forma normal e independiente, entonces la distribución de muestreo va a ser como la expresión que nosotros tenemos ahí. En un intervalo de confianza de un determinado porcentaje 1 menos alfa, para la pendiente beta 1 se interfiere de esta manera, que es la que yo tengo acá. Y también puedo hacer un intervalo para el próximo valor individual futuro, que es el intervalo que yo tengo de un valor futuro, que lo determino de la siguiente manera. Va a ser el límite inferior superior, va a ser fíjense que es toda la misma expresión, pero yo lo que le agrego acá en la raíz va a ser 1 más h sub i, donde h sub i es toda esta expresión. Lo que les quería comentar era lo siguiente. Cuando yo hago intervalos de confianza, yo tengo que la esperanza de y va a ser el modelo que yo tengo, o sea, beta 0 sombrero más beta 1 sombrero por xy. Ese es mi esperanza, y mi varianza va a ser la varianza de esa expresión. Después lo que yo hago, un poco de álgebra, y ahí llego haciendo pasaje de término a que la desviación estándar va a ser el desvío por toda esta expresión que le llamo h. Entonces, para hacerlo la simbología más fácil, lo hago así, o sea, es el desvío o la varianza por toda esta expresión. Entonces, a esta expresión, para hacerla más fácil, la llamo h sub i, y ahí surge el h sub i, que sería le llamamos así la matriz sombrero. Y para el valor individual es lo mismo, o sea, yo lo que hago acá es calculo la esperanza. Acá calculo la esperanza del próximo valor individual futuro, que va a ser, recuerden acá, la esperanza era toda la función que yo tengo al comienzo del curso, que sería el y sombrero sub i. Pero acá le tengo un valor que le resta a ese valor, entonces haciendo las cuentitas
me queda que sigma cuadrado va a ser igual a 1 más toda esta expresión que le llamo h sub i. De ahí queda 1 más el h sub i. Y por último, tenemos el coeficiente de correlación y determinación. Que esto también lo habíamos visto, igualmente lo vamos a repasar ahora, donde el coeficiente de correlación se determina como R cuadrado, que va a ser la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales. Se lo puede sacar por complemento también, 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados totales. A esto se lo llama coeficiente de determinación y es una medida de variabilidad de i sin considerar el efecto de la variable regresora x, y la suma de cuadrados de la regresión es una medida de variabilidad de i que queda después de haber tenido en consideración a x. Entonces r cuadrado se llama con frecuencia la proporción de la variación explicada por el regresor i. Y esta r cuadrado es un valor que oscila entre 0 y la suma de cuadrados totales. Son los valores mínimos y máximos por los cuales oscila. Entonces el r cuadrado es un valor que oscila entre 0 y 1. Los r cuadrado cercanos a 1 implica que la mayor parte de la variabilidad de i está explicada por el modelo de regresión. Para un modelo de regresión con datos lo vamos a ver enseguida. Y el coeficiente de determinación es la raíz cuadrada del r cuadrado. Que eso nos da, digamos, de toda la variación de y, qué proporción está explicada por x. Hay un estadístico que es Ham, que nos da una fórmula de la esperanza del r cuadrado. Nos dice que el r cuadrado va a ser el estimado que teníamos nosotros, beta sombrero 1 al cuadrado por el desvío de x dividido beta sombrero 1 al cuadrado sobre el desvío de x más la varianza. Y lo que nos significa es que r cuadrado va a aumentar cuando aumente el desvío de x, que en la medida, y eso va a suceder en la medida en que la dispersión de x se haga grande. Así, un valor grande de r puede ser tan solo el resultado de que x se haya variado en forma grande. Y por otro lado, r cuadrado puede ser pequeña en un intervalo donde x sea demasiado pequeño, para la cual se puede permitir detectar la relación con y. Bueno, entonces, en definitiva, lo que nos dice Hans es que el r cuadrado depende del intervalo de variabilidad de la variable regresora. En general, cuando r aumenta, a medida que aumenta la dispersión de x, y disminuye cuando disminuye la dispersión de x, siempre y cuando sea correcta la forma supuesta del modelo. Como ustedes ven acá, en esa expresión que nos da Hans, nos dice de que la esperanza depende solamente de la variación de x. Bien, esto es el marco conceptual del análisis de regresión de la parte descriptiva y de la parte inferencial. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es recta de regresión para hacer algún ejemplo sencillo. Yo voy a tomar el ejemplo del libro de Berenson, el libro de Newbold, el 12.3. Bueno, esto ya lo conocen ustedes. Hacíamos la gráfica de dispersión por el método de los mínimos cuadrados. Estimamos lo que yo le llamé beta sombrero 1 y beta sombrero 0. Estos son los estimadores, los parámetros que yo no conozco y lo estimo.
encuentro lo que sería la pendiente y la ordenada al origen. Acá tengo la ecuación, acá tengo la gráfica, calculo el error estándar de estimación, que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado del error sobre n menos 2 grados de libertad. Tengo la descomposición de la variabilidad, la suma del cuadrado total, la suma del cuadrado del error, la suma del cuadrado de regresión, el r cuadrado y el r. Esto básicamente lo habíamos visto en estadística 1. Y después la parte inferencial, podemos calcular el intervalo de confianza. Para el mismo ejemplo, ahí tengo los datos, hago el cálculo de los intervalos y acá encuentro acá tengo, bueno, la cantidad de datos 12, su media, el desvío de IX o de XY, el valor T, bueno, la sumatoria, y acá tengo el intervalo, el valor, digamos, el intervalo de confianza. Hago la gráfica de los intervalos y ahí puedo ver, digamos, que acá tengo la recta estimada y entre qué límites estaría los intervalos que yo estoy calculando. Y el intervalo, o sea, cuando yo hago un intervalo de confianza, estoy calculando el promedio de los Y sub I dado un valor de X. Ahora, el intervalo de predicción es un valor individual futuro de Y dado un valor de X. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? O sea, con el mismo ejemplo, voy a calcular un valor individual futuro. Acá fíjense, acá tengo la matriz sombrero y acá tengo, ¿ves? Fíjense, el Y sub I, o sea, este límite inferior y superior va a ser el Y sombrero más menos T de n menos 2 alfa sobre 2 por el desvío de XY por la raíz de 1 más H sub I, ¿sí? En cambio, en el intervalo es por la raíz de H sub I. Acá es por la raíz de 1 más H sub I. Acá hacemos la gráfica de los intervalos. Fíjense que es mucho más amplio los intervalos del próximo valor individual futuro. Y las pruebas de hipótesis, vamos a tomar el mismo ejemplo. Esto estoy haciendo la hipótesis de nivel de significación del modelo. Digo acá que no hay relación lineal, o sea que no hay pendiente, y que sí la hay. Acá fíjense que tengo el límite inferior 0,23, el límite superior 1,16 y el valor T me da 3,48. O sea que esta sería mi zona de aceptación de la hipótesis nula, o sea, estoy fuera de la zona, o sea que beta sub 1 es distinto de 0. O sea, estoy rechazando la hipótesis nula. Si yo estaría aceptando la hipótesis nula, estaría diciendo que no existe relación o sea, no tengo relación de beta sub 1, o sea, me queda solamente la ordenada al origen. Bien. Y a ver si nos queda algo más para ver. Los supuestos, ustedes ya los conocen, de la regresión es la linealidad, el modelo lineal, homoscedasticidad, que las varianzas son iguales, normalidad, y la independencia del error con media 0 y varianza sigma cuadrado. Bueno chicos, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Ya vamos a seguir la próxima clase con regresión múltiple, que es una continuación de esto, así que es importante que ustedes analicen esta síntesis, que lean los textos que nosotros le habíamos dado y que bueno, sigan la lectura de este tema, porque la próxima clase va a estar íntimamente relacionado con esto. Por su atención, muchas gracias.